Tengo 17 años, casi 18, y tengo estas preguntas en la cabeza. Pero obviamente es difícil porque va en contra de mis valores, lo que me han enseñado tanto tiempo, inculcado. Me intento hacer de tonto por la pregunta, pero mi mente da vueltas todo el día. Ok, entonces esa pregunta no sé cómo contestarla. Pero viene otra pregunta. Okay. Dios es todopoderoso y Dios es perfecto. Si Dios es perfecto, no entiendo para qué creó el mundo, pero ya lo creo. Tendría que haber creado un mundo perfecto. Y tal como yo veo el mundo es imperfecto. Hay hambre, hay guerras, hay desgracias. Hay gente rica, hay gente pobre. A los justos les va mal, a los malvados les va bien. Hay sufrimiento. ¿Por qué? Si el mundo fuera perfecto, no sería así. Entonces no entiendo. Si el creador es perfecto, su creación tiene que ser perfecta. El hombre que somos imperfectos, creamos cosas imperfectas. Por ejemplo, hacemos una computadora. La computadora es imperfecta porque el creador es imperfecto. Y después puede venir otro hombre y perfeccionar esa computadora, pero sigue siendo imperfecta porque el creador sigue siendo imperfecto. Pero si Dios es perfecto, su creación tendría que ser perfecta. Y tal y como yo la veo, no es perfecta. Entonces es lo mismo. Si la creación no es perfecta, quiere decir que el creador es imperfecto. Si el creador es imperfecto, quiere decir que no es todopoderoso, y si no es todopoderoso, no es un solo Dios, son dos o más dioses, simplemente no existe. Y la verdad que no sé qué hacer con estas preguntas. Tengo 17, 18 años, y no hay en Guadalajara nadie que me las conteste. Inclusive, no hay gente religiosa, nunca había visto a casi nada religioso. Sí había visto cuando venía a la Ciudad de México, gente que caminaba por aquí, por Polanco, religiosa, pero nunca había platicado con nadie religioso. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esas preguntas? Me voy de Akshara, me voy a un kibutz, me voy al Mahole Madrihim, y me salgo del proyecto del programa de Akshara y me voy a una yeshiva a demostrarle a los religiosos que Dios no existe. Todos saben, tienes 17, 18 años, crees que todo lo conoces, que todo lo sabes, y voy a decirles, Dios no existe. Entonces, es la primera vez que me enfrento con alguien religioso y le hago estas preguntas. La verdad que Baruch Hashem me encontré con una persona muy abierta de mente. Era un rabino que había sido rabino conservador, hizo teshuvah, era filósofo, era poeta, entonces me cayó como anillo al dedo. Platicando con este rabino y preguntándole, la primera cosa que yo aprendí en Torah en mi vida es la respuesta a esta pregunta. Cuando le pregunto, él me dice, hay un autor que se llama Rab Chaim Luzzatto, el Ramjal, en 2 libros trae la misma respuesta. En un libro que se llama Derech Hashem, él explica que Dios creó un mundo para hacer gesed, para beneficiarnos, y las palabras que trae en el Dat Bunot es Ahok Shelatov Laitiv. La naturaleza del bueno es beneficiar. Quiere decir, Dios no creó un mundo porque tenga una necesidad, sino ya que Él por naturaleza es bueno, el bueno por naturaleza crea un mundo, tiene que hacer bondad, entonces Dios crea un mundo para dar bondad. Entre paréntesis, por lo tanto, la primera cosa que yo aprendí en judaísmo, y creo que puede ser una diferencia en cómo yo veo el judaísmo hoy en día, es Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que tener bondad. Dios quiere que tengamos placer. Eso es el objetivo de la creación del mundo, según lo que dice Rab Chaim Luzzatto. Hasta ahora yo entendía, y puede ser que mucha gente también lo entienda, por una influencia del mundo exterior, que hay un Dios castigador, que hay un Dios que es haram todo, que un Dios que quiere que nos vaya mal, ¿sí? Y todos son pecados, y sobre todo el mundo cristiano, de ahí tal vez lo sacamos. Pero así estaba yo también educado. Me educaron en la secundaria con un mundo cristiano, y es un Dios castigador, es un Dios malo, es un Dios que exige de nosotros, ¿no? Lo que quiere Dios de nosotros es que tengamos placer. Y déjenme explicar un poco más qué significa Ahok Shelatov Laitiv. ¿Qué significa? La naturaleza del bueno es beneficiar. En el hombre existen 2 distintas fuerzas. Existe lo que se llama la fuerza del razón, la voluntad, que se encuentra en el intelecto, en la cabeza, y se encuentra el acto, el hacer. Cuando una persona tiene voluntad, quiere hacer algo, por ejemplo, Gesed, y yo vengo aquí y les hablo a ustedes de Gesed, y les convenzco a todos de que hay que hacer Gesed, y que hay que ayudar a los demás, y hay que dar tzedakah. Sin embargo, cuando alguien de repente me dice, oye Beto, bueno, ya que hablaste de Gesed y me convenciste que hay que hacer Gesed, necesito que ahorita me des un poco de tzedakah para ayudar a una familia pobre. Y de decirlo a meterse la mano a la bolsa y sacar el billete, entiende que es mucha diferencia.
Ahora, yo realmente, cuando yo hablé de Gesed, yo creo en el Gesed. Yo creo en la bondad. Y creo que hay que hacer bondad. Eso se llama, tengo un razón, tengo una voluntad. Sí creo en la bondad. Pero el acto, la segunda fuerza que se llama hacer, no la tengo. Una persona que cree en el Gesed, pero no hace Gesed, ¿se llama bondadoso, sí o no? ¿Qué dicen? ¿No? No se llama bondadoso. Porque te llamas bondadoso hasta el momento que tú tengas la capacidad de hacer bondad. Por lo tanto, si Dios es bondad, si Dios quiere hacer bondad, no es suficiente con la pura voluntad de hacer bondad. Tiene que crear un mundo para poner de ahí, dentro de él, seres donde pueda hacer su bondad. Y ahora sí se llama que Dios es bondadoso. Quien le gusta un poco la Kabbalah, es lo que significa. Todos saben que hay 7 sefirot del corazón. Son 10 sefirot, 3 del intelecto, 7 del corazón. ¿Sí? ¿Las conocen? Desde Gesed hasta Malhut. Las decimos en la tefilá, Lecha Hashem Agdulá, Be'agurá, Be'tiferet, Be'anetzach, Kikol Bashamayim Ubaretz, que es Yesod, Lecha Hashem Amemlacha. Las primeras 6 de Gesed a Yesod son fuerzas que tenemos en el corazón. La última, que se llama Malhut, reinado, es la capacidad de poder actuar con todas las demás. ¿Sí? Ahora que estamos en Sfirat HaOmer, siempre decimos la primera semana es Gesed, se llama Gesed el primer día, la segunda semana es Gvurá, y así cada uno de los días es una de las Sefirot, y cada una de las semanas también es una de las Sefirot combinada con todas. ¿Sí? Entonces quiere decir, Dios es bondadoso y tenía que hacer bondad. Para poderse llamar bondadoso, creó un mundo para hacer bondad. ¿Sí? Entonces hasta aquí fue lo primero que aprendí. Y la primera pregunta está medio contestada. ¿Dios tenía una necesidad de crear el mundo? La verdad es que no hay ninguna necesidad, solamente que Dios quiere hacer bondad, creó un mundo para hacer bondad, no por una necesidad, sino por un acto de bondad. Pero la segunda pregunta todavía no queda muy clara. Cuando hablamos de bondad, hay varias formas de hacer bondad. Voy a hablar en términos de tzedaká, que es más fácil, pero también podemos aplicarlo para bondad. El Rambam, Maimónides, dice que hay 3 niveles de tzedaká que se pueden hacer. El primer nivel de tzedaká, que es el nivel más básico que existe, es cuando yo, el beneficiario, le doy directamente, ayudo directamente al necesitado. Quiere decir, yo saco 10 pesos y se los doy al otro. ¿Es tzedaká? Es tzedaká. ¿Es bueno? Seguro que es bueno. Pero ¿cuál es el nivel de esto? Quiere decir, cada vez que yo vea a esta persona necesitada, ¿qué va a pasar con él? Yo voy a tener orgullo, yo voy a ser soberbia. ¿Sí? Yo alimenté a esta persona. Cada vez que él me vea a mí, se va a avergonzar. Esta persona me dio de comer. Por lo tanto, dice que hay un nivel más profundo que esto, es que uno de los dos lados no sepa sobre la tzedaká. Por ejemplo, yo sé que una persona necesita dinero, pero yo no voy y se lo entrego directamente. Yo voy con el gabá y le digo, por favor, ¿le puede dar el dinero a tal persona? Cada vez que yo vea a la persona, yo tengo soberbia. Yo lo alimenté, yo le di de comer. Cada vez que él vea a alguien, como no sabe de quién lo recibió, voltea a ver a todo el mundo, no sabe. O al revés, o yo no sé a quién se lo doy, pero la persona que lo recibe sí sabe quién lo recibe. El tercer nivel de tzedaká, obviamente, sería que ninguno de los dos lados sepa. Ni yo sé a quién se lo doy, ni la persona que lo recibe sabe quién lo recibe. Y es un nivel altísimo de tzedaká. Sin embargo, el Zohar dice que aquí hay todavía un problema. La persona que recibió la tzedaká, a pesar de que no sabe quién se la dio, él voltea a meter a todo el mundo y no sabe quién le dio, entonces no tiene ante quién avergonzarse. Sin embargo, el Zohar dice que aquí hay algo que se llama Nehama de Kisufa, el pan de la vergüenza. ¿Qué significa el pan de la vergüenza? Este pobre, a pesar de que no sabe quién le dio la tzedaká, ante él mismo se avergüenza. A final de cuentas tuve que comer con algo que me regalaron. Por lo tanto, el nivel más alto de tzedaká es prestarle dinero a alguien o darle trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a entenderlo. Yo le doy trabajo a alguien, vamos a empezar por la parte de prestar dinero. Yo le presto dinero a alguien. Le presto $100,000 a alguien, la persona se va a China, compra un contenedor, viene, lo vende, se va, compra, vende. Después de un año me regresa $100,000 igualitos. ¿Tiene que avergonzarse la persona? No, yo le di 100, me regresó 100. No tengo que avergonzarme. Yo le di trabajo. Yo tengo una empresa, viene a mi trabajo a trabajar todos los días llega tarjeta. Digamos es el bodeguero.
Viene, acomoda la mercancía, etiqueta mercancía, saca inventario, surte pedidos. Al final de la quincena le pago el cheque. ¿Tiene de qué avergonzarse? No. A pesar de que yo hice gesed con él, que le di trabajo, ya que él se esforzó por ganar su dinero, entonces lo que él come ya no tiene vergüenza. Y se quita lo que se llama nehama de kisufa, el pan de la vergüenza. Por lo tanto, Dios podía haber creado el mundo de dos maneras. Podía haber creado un mundo, Dios quiere hacernos bondad a nosotros. Podía haber creado un mundo de tal manera que todo nos lo regalara. Va a venir y va a regalarnos todo lo que hay en el mundo. Va a salir la comida en los árboles. También sale, pero bueno. ¿Sí? Va a salir todo lo que queramos en los árboles, todo regalado. ¿Saben cuál es el problema? Si toda la bondad que Dios nos quiere dar es simplemente una bondad regalada, vamos a tener nehama de kisufa, vamos a tener vergüenza sobre aquello que Dios nos está regalando. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Hizo un sistema donde este hombre que yo le quiero dar bondad, lo pongo a trabajar. Al momento que él trabaja y se esfuerza, la bondad que se la ganó por su propio esfuerzo. ¿En el man pasó eso? En el man no. En el man no pasó eso, el man era regalado completamente. Tiene razón. Ahí no es la respuesta y por eso se llama un dordea, es un sistema completamente diferente a lo que pasó en el desierto. Pero en la vida normal, Dios no nos regala cosas. Te pongo comillas porque al final de cuentas sí es un regalo. Pero aparentemente nosotros venimos a un mundo, trabajamos en el mundo. No nomás estoy trabajando físicamente para poder comer, también trabajamos espiritualmente para toda esa bondad que Dios me quiere dar, me la pueda ganar y no es de gratis. Por lo tanto, al momento que yo me gano la bondad es mía. Vamos a explicarlo. Hay una diferencia grandísima entre cuando alguien me regala algo o yo trabajo por algo. Este reloj me lo regaló mamá hace muchos años. Toda la vida, a pesar de que el reloj es mío al 100% y yo puedo hacer lo que yo quiera con él, toda la vida va a ser el reloj que mamá me regaló. Sin embargo, este traje me lo compré yo. Si yo me compré el traje, ¿de quién es el traje? Mío. Los dos son igual de míos. El sentimiento de pertenencia es distinto sobre algo que yo trabajé y me lo compré, sobre algo que me regalaron. ¿Sí? A quien le dieron sus papás el primer coche que te regalan tus papás, jacito del coche, no lo cuidas, no le haces nada. No te molesta porque no te costó. Cuando tú compras tu primer coche, ahora sí, ¿cómo lo cuidas? ¿Por qué? Porque ya te costó a ti, porque ya te doló, ya lo valoras. El valor sobre las cosas es distinto cuando lo trabajo que cuando me lo regalan. Por lo tanto, también si Dios nos hubiera regalado todo el gesed que nos quiere dar, no simplemente íbamos a tener nehama de kisufa. También el valor, la valorización sobre ese gesed es menor que si me pone a trabajar y me lo gano. Por lo tanto, cuando Dios hizo un sistema donde existe lo que se llama la vejirá hofshit, el libre albedrío, la posibilidad de hacer el bien y el mal, y que conste que todavía explicamos qué es bien y qué es mal, ¿sí? No me quiero adelantar todavía. Sé que todos tenemos ya preconceptos de qué significa bien y qué significa mal, pero imaginemos que todavía no sabemos qué es bien y qué es mal, porque creo que podemos también equivocarnos en el concepto. Creó un sistema entre el bien y el mal, y entonces al momento que yo trabajo sobre esa vejirá, esa posibilidad de elección, yo me puedo ganar por mi propio esfuerzo la bondad. Y la bondad es muchísimo mayor cuando me la gano que cuando me la regalan. ¿Sí? No nada más el nehama de kisufa, el sentimiento de pertenencia. Cuando hice algo bueno, ahora sí esto es mío. Así como Dios es dueño de la bondad, cuando yo me esfuerzo por la bondad misma, también yo soy dueño de esa bondad completamente. Es mía y me pertenece porque yo trabajé sobre ella. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Así fue como yo entré al judaísmo. Entonces quiere decir, Dios creó el mundo ¿para qué? Para darnos bondad. Puede ser que a diferencia de mucha gente, mis hijos que nacieron en un sistema ya tal vez religioso, y nunca les explicaron tal vez esta parte, muchas veces llegamos a pensar que, le he preguntado a mucha gente, ¿y para qué Dios creó el mundo? Me dice, obviamente para cumplir mitzvot y estudiar Torah. Es un error. Cumplir Torah y mitzvot y estudiar Torah es un medio para poder llegar a algo que se llama bondad, ¿sí? Algo que se llama placer. No es el objetivo, ese es el medio. Muchas veces nos confundimos entre el medio y el objetivo. No hay otra fórmula, no hay otro medio, pero no hay que diferenciar. Sí puedes llegar a estudiar Torah y cumplir mitzvot y no cumplir el objetivo. Siempre el objetivo tiene que ser obtener esa bondad.
Una vez estaba dando una clase también a gente religiosa en un colel y me pregunta alguien, me dice, oye Beto, no entiendo algo. ¿Cómo sé yo que tengo placer? El mundo fue hecho para obtener placer. ¿Cómo sé yo que tengo placer? La verdad que pobrecito el que preguntó, porque le empezó a hacer un bullying toda la gente que estaba. Todo el mundo, ¿cómo? Pues, ¿cómo que sabes que tienes placer? ¿Ustedes qué dirían? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa tener placer? ¿Cómo saben que tienen placer? ¿Qué dirían? Satisfecho, plenos, a gusto, contento. La verdad que toda la gente le empezó a hacer bullying. Pues, ¿cómo? Pues, le empezó a decir todas las palabras estas. Pero ya les dije, yo soy, mi mente no para, yo doy vueltas. Entonces puse, bueno, estar contento. ¿Y qué significa estar contento? ¿Cómo sé que estoy contento? Disfrutar. ¿Y cómo sé que estoy disfrutando? Sobre lo mismo que pregunta, si tú me dices un sinónimo, siempre sobre el sinónimo puedo hacer una pregunta. Entonces yo después que escuché todo lo que estaban diciendo ahí, les dije, la verdad que tu pregunta es muy buena. No sé cómo definir placer. Si tú me dices, yo no he sentido placer y quiero que me digas qué es placer, o qué es contento, o qué es todas estas palabras, no lo sé. Entonces, ¿cómo le hago? Le dije, no sé, me voy a pensar y me lo voy a llevar de tarea. Y entonces, ¿qué hice? Esto era un jueves en la noche, si no me equivoco. Llego a mi casa y entonces, como es costumbre, mareo a toda mi familia. Llego y le pregunto a mi esposa, ¿y cómo sabes qué es placer? Todo empieza a decir palabras y le empiezo a decir, no, sí. Entonces, pobrecita también ya, hasta que la aburrí. Llega mi hijo, le pregunto lo mismo. Llega mi hija, le pregunto. Cada uno que llega, al día siguiente, de la mañana, me voy a mi negocio. Llego a mi negocio en la mañana y le pregunto a mis empleados, no judíos, ¿qué es placer? Y me empieza a decir, también les empiezo. Llego la noche al Bet Knesset y le pregunto a la gente que veo, así. Y le pregunto a otro, y le pregunto. Ya sé, tengo gente que ya sé que le puedo preguntar y van a empezar a pensar. Pero siempre pregunto a mucha gente para saber las opiniones de mucha gente, porque entre mucho puedo pensar. Entonces, después de mucho tiempo, empiezo a preguntarle a Rav David Ergas, imagino que lo conocen. Le pregunto y lo cuco. Entonces, hasta que en Suach Rishit empezamos a llegar a una conclusión. Y Baruch Hashem, llegué a una conclusión y después lo había escrito en el Michtav Meliahu, casi palabra por palabra. Pero, ¿qué es placer? Vamos a definir placer. Placer es el sentimiento que resulta de llenar un vacío interno. Entre más grande es tu vacío, más placer obtienes. Lo voy a bajar para que lo expliquemos. Por ejemplo, si yo tengo un vacío que se llama sed y tomo agua, cuando lleno el vacío que se llama sed, el tomar agua me da placer. Les voy a dar una prueba sobre esto. Si yo tomo agua sin sed, el agua es incolora y insabora y no sabe a nada, tanto así que ni siquiera hay que decir brajá. Pero si tiene sed, ¿qué es la cosa más rica que existe? El agua. El placer que te da algo con vacío es superior al placer que te da algo sin vacío. Si tengo hambre es mucho más sabrosa la comida que si no tengo hambre. La misma comida, ¿sí? La misma comida con hambre obtengo placer, sin hambre no obtengo tanto placer. Quiere decir, cuando yo lleno ese vacío, obtengo placer. Y ese es el significado de placer, llenar un vacío interno. El gran problema, que ya habíamos llegado a esta conclusión, es que esto se tendría que aplicar para placer físico y para placer espiritual. Pero me acaban de decir que entre más vacío tengo, entonces más placer obtengo. Físicamente lo entiendo. ¿Y espiritualmente? ¿Cómo lo hacen? Ahora, ¿cómo voy a explicarle a alguien placer espiritual? Tengo que explicarte ahora qué es el placer espiritual, ¿cómo le hago? La verdad es que la Gemara dice, no es igual la medida de Akadosh Baruj Hu que la medida Basar Badam. Porque la medida de Akadosh Baruj Hu, Kli Reikan Magzik, Kli Male Eino Magzik. Sin embargo, en la medida de los hombres, ahorita lo traducimos, el Kli que está lleno, ya no Magzik, Kli Reiko Magzik. Quiere decir, en los hombres, cuando yo tengo un recipiente que está vacío, entonces lo que pasa es, yo puedo llenarlo. Si ya está lleno, ya no entra más. Pero dice la Gemara, en la medida de Akadosh Baruj Hu, cuando está el Kli lleno, el recipiente lleno, todavía lo puedo llenar más. Cuando está vacío, ya no lo puedo llenar. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué locura es esta? Espiritualmente, lo que nos pasa es que nosotros, cuando somos muy pequeños espiritualmente, pensamos que nuestro keli, nuestro recipiente, es de este tamaño. ¿Ok? Digamos que yo, una persona que tiene poca espiritualidad, yo pienso que mi recipiente de espiritualidad, yo entiendo, lo que alcanzo a ver es esto. ¿Cuánto le entra a esto de espiritualidad? Esto. Sin embargo, cuando yo le meto más espiritualidad aquí,
Lo que me doy cuenta es que mi recipiente no es este, sino que mi recipiente ahora es de ese tamaño. Mi keli, mi recipiente espiritual, crece. Por lo tanto, estoy más vacío que antes. Por lo tanto, cuando le vuelvo a meter espiritualidad, obtengo más placer porque estoy más vacío que ayer. ¿Sí? Entre más espiritual yo me vuelvo, mi recipiente crece más. Y en proporción, tengo menos espiritualidad. Entonces, por lo tanto, cuando yo le meto más espiritualidad, obtengo más placer de esa parte espiritual. Por lo tanto, así también funciona espiritualmente. Entre más vacío espiritual estoy, que eso quiere decir, mi recipiente es más grande, más placer obtengo. Y eso es lo que significa obtener placer. Ahora, regresando al punto que estábamos. Dios creó el mundo para darnos placer y por lo tanto dijimos que tiene que ser un sistema que se llame el libre albedrío, donde yo trabaje. Si yo trabajo, entonces tengo la capacidad de ganar mi libre albedrío por mi propio esfuerzo, porque si fuera un regalo no tendría tanto placer. Ahora pensemos algo. Digamos, juguemos a que somos Dios. Y ya creamos este hombre para darle placer. ¿Qué placer le daríamos? Si ustedes fueran Dios, crearon el mundo, ¿qué placer le darían a este hombre? ¿Qué sería lo máximo? ¿Cuál es el máximo placer que ustedes pueden imaginarse? Usted diga, lo quiera. El máximo placer que pueda entender. ¿Cuál es? Comer. Familia. Viajar. Ropa, shopping. Ok, ¿y espiritual? Torah. Amor. ¿Qué más? Ok, algo, comida, como dijeron. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Por el camino de la Torah, nájate en los hijos, ok. Dar, muy bien. Ahora, de todo lo que dijeron, o de casi todo lo que dijeron, tenemos un problema. La gente normalmente contesta familia, amor, hijos, dinero, cosas. Todas estas cosas son cosas materiales finitas. Si Dios es infinito, es quien puede darme todo, al momento que me da algo finito, entonces no es todo. Fíjense la definición. Creo que eso tampoco nunca nos enseñaron, no sé si lo han escuchado. Dios por definición es la bondad absoluta. Lo mejor que puede dar Dios es autodarse. Ya que Él es lo mejor que existe, lo mejor que puede dar Dios es autodarse. Eso significa que cada vez que yo hago algo bueno, trabajo en este libre albedrío, lo que hago es acercarme a Dios. Eso se llama dvekut v'Hashem, apegarse a Dios. Cuando yo me apego a Dios, lo que me pasa es, obtengo placer de Dios porque estoy más cerca de Él. Lo explico. Si supongamos que Dios es luz, ¿okay? Cada vez que doy un paso más adelante hacia la fuente de luz, me ilumino. Cada vez que yo doy un paso hacia atrás de la fuente de luz, me oscurezco. Si Dios es calor, cada vez que doy un paso hacia adelante me caliento, cada vez que doy un paso hacia atrás me enfrío. ¿Sí? Cada vez que yo doy un paso hacia la fuente de bondad, lo que hago es recibo más bondad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir qué es bien y qué es mal? Porque les dije, bien y mal no significa Torah y mitzvot, y haram y no. Bien y mal definición tiene que ser, todo aquello que me acerque a la fuente de bondad, se llama bien. Todo aquello que me aleje de la fuente de bondad, se llama mal. Y les dije, Torah y mitzvot es un medio, que hay que saber cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo, pero no es el objetivo. El objetivo es acercarme a la fuente de bondad. Se llama Dvekut Be'akadosh Baruj Hu, y el Ramjal también lo trae al principio de Mesilat Yesharim, que el objetivo es litaneg al Hashem, ¿sí? Tener placer de Dios. Para eso fuimos creados, para obtener placer de Dios. ¿Y por qué repito muchas veces que la Torah y la mitzvot solamente es un medio y no es el objetivo mismo? Porque hay que tener cuidado. A veces ciertas mitzvot me acercan a Hashem, a veces ciertas mitzvot me alejan de Hashem. Y hay que tener cuidado cuando se hace cada mitzvah. Por eso cada quien tiene un tiempo para cada mitzvah. Por ejemplo, enseñar Torah es una gran mitzvah, sin duda. Ahora, si yo me dedicara a enseñar Torah todas las noches, que podría tener grupos todas las noches para dar clases, tengo una esposa que me está esperando en mi casa, digo, y con respecto solamente para hacerlo, para poder explicarlo bien, que quiere hablar conmigo en cuánto estaban los jitomates en el chedragui y cuánto estaban en la comer. De eso quiere hablar conmigo.
Pero bueno, la otra es enseñar Torah a mucha gente y quiere hablar conmigo de cuánto estaba el jitomate. ¿Qué es más relevante? ¿Eh? Pero esto es una gran mitzvah y aquí es Divrei Hole, ¿no? Ya que ahora tengo que escuchar a mi esposa sobre ese tema, hacer una mitzvah, que es enseñar Torah, no me está acercando a Dios, me está alejando de Dios. A pesar de que esto parezca ridículo. Es ridículo. Olam Haba contra Divrei Torah contra Divrei Hol. Es ridículo. No es ridículo. La mitzvah es un medio de cómo me acerco yo a Hashem. ¿Qué quiere Hashem de mí en este momento? Si quiere que yo escuche a mi esposa, es lo que tengo que hacer. Y si quiere que enseñe Torah, tengo que enseñar Torah. Y si quiere que vaya a trabajar, tengo que ir a trabajar. Cada mitzvah tiene su momento. Y lo que confundimos, muchas veces nos volvemos tal vez tan metidos en el mundo de mitzvot que no aprendemos a medir las mitzvot. ¿Sí? Algún tiempo conocí, obviamente no voy a decir nombres y no voy a decir señales, solamente, pero quiero que lo entiendan. Cuando llegué a México a vivir, viví muchos años en Israel, cuando llegué a México a vivir, yo estudiaba con Rapérez. Y entonces a Rapérez le llegan todo el tiempo preguntas, telefonemas, y entonces le llega un telefonema, y estamos estudiando juntos en la mesa, y entonces le llega un telefonema, y entonces entiendo que alguien le está hablando de un problema de Shalom Bayit grandísimo. Obviamente no quieren escuchar, pero pues estás ahí, ¿qué haces? Y obviamente no sé ni de quién se trataba, ni me dijo nombres. Inclusive Rapérez después me preguntaba qué pensaba yo sobre ciertos temas. Me pregunta, ¿qué piensas esto, el otro? Pero yo no entiendo de qué se trata el asunto, no sé quién es la persona. Después de un tiempo, viene una señora y le dice al Rav que si puede salir. Y habla con él y regresa. Y ahí capto todo. Esta señora es la persona que tenía el problema de Shalom Bayit. A esta persona yo la había visto algunas veces y estaba admirado por lo que hacía de Gesed en el mundo. Era una persona que realmente decía, ¿cómo le hace para tener tanto tiempo para hacer tantas cosas de Gesed? Me di cuenta de algo. Hacía mucho Gesed fuera de su casa, pero tenía un problemón dentro de su casa. ¿Sí? Iba a visitar enfermos, y ayudaba en despensas, y ayudaba en el otro, y su casa no había nada. Entonces el problema es este. Cuando tú no sabes medir tu Gesed, o tu bondad, o tus mitzvot hacia afuera, descuidas tal vez mitzvot mucho más importantes. ¿Está bien? Es mucho más importante la mitzvah de tu casa que todas las mitzvot de afuera. No puedes descuidarla. Aunque parezca que aquí estás salvando el mundo, también tu mundo es tu casa y por ahí empieza tu mitzvah. Entonces por eso les digo, hay que saber qué es una mitzvah. Y solamente para que lo entendamos, también podemos entender que una averá es lo peor del mundo. Lo que voy a decir, tómelo con pinzas, no es alajá, solamente porque quiero que lo entiendan que existe esto. Hay algo que se llama averá lishma. Hacer una verá en nombre de Dios. Esther Amalcá, estaba casada con Mordejai. Al momento que le llama, que ella quiere ir a la fuerza, ella quiere ir con el rey Ahashverosh, entonces está haciendo una verá. Es Shetish, y va a ir ahorita con Ahashverosh. Se llama averá lishma. ¿Sí? Ahí perdió a Mordejai, perdió. No importa. Es una verá, pero tienes que hacerlo, porque eso te va a acercar a Hashem. Cuando Yael tiene que matar a Sisera, hace una verá para poderlo matar. Es una verá. Es Shetish. ¿Sí? La Torah, la Gemara le llama, es una verá lishma. Una verá en nombre de Dios. Entonces, quiero entender. Entonces, nadie vaya a tomarlo con, ¿sí? Que se pueden hacer averot. No dije eso. ¿Está bien? Que clara, yo no dije que se puede hacer averot. Solamente quiero que entiendan. Lo digo porque la Gemara lo dice, yo no puedo decirlo. La Gemara dice, hay algo que se llama una verá lishma. Hay averot que te pueden acercar a Hashem. Entonces, bueno, ahí está. Allá traje dos ejemplos que la Gemara dice. Yo no sé, va a haber casos, no sé, va a haber casos extremos que no sé todavía cuáles son. Yo no quiero porque, ¿sí? No sé, no quiero dar un ejemplo claro porque podemos aprovecharnos mal del asunto. Pero existe ese término, quiere decir, no por algo que se llama una verá me aleja de Hashem. Me aleja de Hashem el no hacer su voluntad, el no acercarme a Él. Cuando yo me acerco a Él, eso se llama realmente una mitzvah, eso se llama el propósito, sí. Exactamente. Come taref. Claro, por ejemplo, para seguir viviendo. O cualquier persona, ¿sí? O tiene que alejarle el Shabbat para salvar a alguien, o para hacer, ¿sí? O sea, puede haber muchas cosas, pero no quiero meterme porque es un tema muy escabroso y que se puede la gente aprovechar de él sin malinterpretar, ¿ok?
Cuando tengan un problema, pregúntenle a su jajam de confianza y que él se los conteste, que es una verá lishma. Pero existe el término, es lo que quiero explicar. Entonces aquí queda claro. Por lo tanto, bien y mal, ya lo definimos. Bien quiere decir todo aquello que me acerca a la fuente de bondad. Mal significa todo aquello que me aleja de la fuente de la bondad. Ahora, supongamos, ya creamos este mundo. Vamos a ponerlo así, vamos a poner este ejemplo que es más claro. Nosotros nos dedicamos ahora, queremos hacer... pero vamos a revisar algo que dijeron Gesed. ¿Sí? La palabra Gesed, creo que es importante también hablar del punto. ¿Qué significa entonces esta máxima bondad que Hashem nos quiere dar? Quiero explicarles algo. Hashem nos creó de la manera, el único ser creado que tiene más dificultades y más necesidades de toda la creación somos nosotros. Los animalitos, desde que nace, casi, caminan, vuelan solitos y comen solitos. Nosotros, desde que nacemos, somos una bola de problemas. Hay que cuidarnos, hay que cambiarnos, hay que cubrirnos, hay que inyectarnos, ¿sí? Y hasta ahorita, todo el tiempo, tenemos que tener ropa porque hace frío, porque hace calor, porque no podemos vivir. Somos los seres más necesitados que hay. ¿Por qué Dios nos creó tan necesitados? Los animales, ¿qué necesitan? ¿Han visto el perrito? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la hormiga para vivir? Unas cuantas hojitas que va y las consigue de la nada. Créanme que aparentemente la vida de una hormiga es más fácil que nuestra vida. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hizo la hojita? ¿Qué hizo el pescadito? El pececito va por el mar, come otros pececitos, come unas plantitas. Ya, es lo que tiene. No se cubre, no trabaja, no hace nada. ¿Por qué somos tan necesitados? Ya que cuando llenamos nuestras necesidades, obtenemos placer, Dios nos hizo necesitados para que todo el tiempo tengamos placer. Nos cubrimos, obtenemos placer. Nos ponemos zapatos, obtenemos placer. Dormimos, obtenemos placer. Todo el tiempo estamos obteniendo placer. Y eso en toda la Birkot HaShahar. Le estoy dando gracias a Dios de todo el placer que me está dando. Gracias a Dios que puse zapatos, porque tener zapatos es placer. Y cubrirme es placer. Y pararme es placer. Todo es un placer. ¿Por qué Dios hizo olores, colores y sabores? El mundo podía funcionar exactamente igual, sin olores, colores y sabores. Si no hubiera colores, las mujeres, yo creo que serían más felices, ya. Los hombres religiosos no tenemos problema, ¿está bien? Yo voy, pantalón negro, camisa blanca. Se acabó el problema, es todo blanco y negro para nosotros. Pero ustedes sufren. Ahora hay que comprarse, hay que combinar el zapato y la bolsa. Sufren. Sería más fácil que todo fuera blanco y negro, ¿están de acuerdo? Puede ser que la distinción era si la camisa negra y la falda blanca o al revés, pero ya era casi nada de decisión. ¿Para qué hizo los colores? ¿Para qué hizo los sabores? ¿Qué más da? ¿A qué sabe la comida? Si la idea es nutrirte y poder vivir, come, se acabó. ¿Ya? Una píldora y comes y vives. ¿Para qué hay olor? ¿Qué más da cómo huelen las cosas? Porque Dios quiere darnos placer. Ya que Dios quiere darnos placer, nos dio colores, nos dio sabores y olores. Solamente para que obtengas placer de este mundo. Eso es lo que quiere Dios que tengamos. Y obviamente el placer máximo que puede existir se llama placer espiritual. ¿Y cuál es el placer espiritual máximo que se puede dar? Hay algo que se llama el Tselem Elohim, que Dios nos creó a imagen y semejanza de Hashem. ¿Qué quiere decir? Los no judíos entendieron la imagen y semejanza física, ¿sí? Un hombre, Dios, igualito, ¿sí? ¿Lo han visto? Es igualito, y depende en qué lugar del mundo, si es morenito o es blanco. Igualito su Dios que el hombre. Pero obviamente Dios no tiene forma y no tiene... Entonces, ¿en qué nos parecemos a Hashem? ¿Alguien sabe en qué yo me parezco a Hashem? ¿Qué es el Tselem Elohim? ¿A qué imagen y semejanza de Hashem estoy hecho? ¿Alguien tiene idea? En las midot, en las cualidades, en la bondad. Ok, esas son las midot, lo que dijeron. Pero la verdad es que el Nefesh HaChaim, Rab Chaim Volozhin, el Nefesh HaChaim dice que el Tselem Elohim es la capacidad de dar. El único ser creado que tiene la capacidad de dar es el hombre. Los animales no tienen capacidad de dar, dan por instinto. La perrita amamanta a sus perritos por instinto, pero no porque los quiere amamantar. Porque al momento que la perrita está amamantando a los perritos y le pones carne de comer, se para, los deja tirados y los pisa y se va a comer. No le molesta que sus hijos se mueran de hambre. No tiene ningún asunto de alimentar, solamente es un sistema para que el mundo pueda funcionar, pero es un instinto. No quiere ayudar. ¿Perdón? No, por instinto. Por instinto. Por instinto, no por decisión. No pueden decidir quiero. Y si hay
un perrito huerfanito, no, vente para acá, yo te voy a alimentar. No, no existe tal cosa. No existe tal cosa, se llama instinto. No tiene un poder de decisión. El único que tiene el poder de decisión sobre qué hacer, sobre dar, es el hombre. Esa es la imagen y semejanza que tenemos con Hashem. Que Hashem es el único que tiene, el único ser real que tiene la capacidad de dar por libre elección, puede dar y por eso creó el mundo para dar. También el hombre es el único que tiene la capacidad de dar por libre elección. Eso se llama Tselem Elohim. Tenemos esa capacidad de dar. Sí. De crear tiene que ver con... Pero ¿para qué quiero crear? Solamente para dar. Todo el objetivo de la creación de Hashem es para dar. Entonces también el hombre tendría que ser su única opción. ¿Sí? Entonces eso se llama tener Tselem Elohim, la capacidad de dar. Y la capacidad de dar es el placer más grande que existe. Quiere decir, el placer más grande que existe, lo que más me asemeja a Hashem, es el dar. Voy a explicar algo. Cuando dos cosas se asemejan, entre más semejantes son una del otro, más amor se tienen, más quiere estar con él. Por ejemplo, aquí hay todos los paisanos, medio nos conocemos, sí o no, no importa. Pero lo ves en algún lugar y puede ser, si todavía eres buena gente, lo saludas. ¿Okay? Pero de repente estás en un lugar, estás de viaje en Los Ángeles y te encuentras a uno que nunca lo has visto. Hola, ¿cómo estás? Y si estás en China, aunque sea goy, estás en China y todos son chinos. Y de repente tú eres mexicano y ves a otro y, ¿de dónde eres? ¿De México? Ah, sí, de México, qué bueno, yo también soy de México, mi amigo, mi cuate. Aquí es el camionero que no lo volteas a ver. Pero ahí, eres ya mi cuate, porque ya que tenemos una similitud, donde no hay similitudes, estamos más cercanos. Y ya le preguntas y entonces, digo, no te lo he preguntado, pero, ¿y a qué equipo de fútbol vas? No, yo le voy a, también yo, qué bueno, ¿sí? Ya, ¿sí? Ya cuando la selección, todos le vamos a México, ya todos estamos juntos en el camino. ¿Entienden? Entre más similitudes yo tengo con alguien, más me acerco. ¿Cómo yo puedo tener una similitud con Hashem para acercarme a Él? Ya que Hashem es el único que tiene la posibilidad de dar, y eso se dedica a dar, ese es su objetivo, dar placer. Cuando yo soy también capaz de dar, me asemejo más a Él, es lo que estoy diciendo. Maur Rahum, Afati Rahum, ¿sí? Afatati Rahum. Cuando yo me asemejo más en las midot a Kadosh Baruj Hu, más cercano estoy a Él porque me parezco más. Si me parezco más, pues es más mi amigo, estoy más cerquita de Él. ¿Sí? Mientras yo no hago nada de lo que Él hace, estamos muy lejos. Cuando tenemos similitudes, nos acercamos. Eso se llama Dvekut B'Hashem. Eso significa que es aquello que me apega. Y lo que más me apega, por lo tanto, es el Gesed, es ser bondad. Una vez, creo que fue en Rosh Hashanah del año pasado, estaba dando una clase a un alumno, entonces él me dice, tengo un amigo, él no era él es Balchubá, pero tiene un amigo que no es Balchubá, que no es religioso, y vive fuera de México, y dice, estoy hablando con él por teléfono, y entonces me preguntó sobre la Torah, y le estoy explicando, y estudio con él. Entonces una vez me dicen de Rosh Hashanah que él quiere hacer algo, me dice su amigo, a este amigo, yo quiero hacer algo para Rosh Hashanah, ¿qué puedo hacer? Entonces le dice, da tzedakah, da tu maaser. Y entonces él dice, no, espérame, no tanto, ¿cómo que maaser? Sí, el 10% de lo que ganas. Dice, ¿por qué? Yo trabajo, ¿por qué tengo que darme el dinero de lo que trabajo? Digo, bueno, porque él le dice, porque te vas a hacer más rico. Este amigo le dice, es que la diferencia es, vive en Estados Unidos, dice, yo tengo un coche en leasing. Los $200 o $300 que voy a dar de tzedakah es la diferencia entre tener un Mercedes en mi leasing, en mi coche de leasing, o tener un coche más sencillo. Y yo quiero tener un Mercedes. ¿Por qué voy a regalar los $200, los $300, $800 que voy a dar? Entonces él le dice, haz algo, da tu tzedakah, porque está escrito que la persona que da tzedakah, que saca el maaser, entonces te va a hacer más rico. Y vas a tener, no más para el Mercedes, te va a sobrar dinero. Yo le dije a mi amigo, le dije a mi alumno, le dije, la verdad que eres un tonto. Te metiste con él en un asunto que no. Él te está hablando de dinero y tú le respondes con dinero. Primero que nada, eso que está escrito, es verdad que está escrito que aquella persona que da maaser se va a hacer rico, pero depende de muchos factores, ¿está bien? Eso es libre de todo pecado y libre de todo asunto. Ni se la crean, no se vayan a creer todo lo que le dicen los libros, ¿sí? Porque hay muchos detalles. No toda persona que saca maaserot se hace rica, ¿sí? Porque conozco mucha gente que saca maaserot y no es rica. ¿Por qué?
Porque hay otros cuantos asuntitos dando vueltas en la vida, ¿sí? Habló Lashon Hara, si es que alguien habló Lashon Hara, ¿sí? ¿Sí? Algo, no dijo una braja con Kavaná, para que no nos vayamos, ¿sí? No hizo su tefilá del principio al fin con toda la Kavaná, y entonces le pueden quitar el ashirut por eso, ¿sí? O porque no se lo merece por muchos motivos. Pero entonces él le dijo, hace eso, le dije, primero que nada, es mentira. Puede ser que vaya al macer y no se va a hacer rico. Y segundo que nada, él te está hablando de dinero, y tú le hablas de dinero. Le dije, ¿por qué no hablas con él de algo? Vamos a hacer algo. Le dice, un mes, agarra esos $300 y ve y compra paletas a la tienda. Vete a un orfanato y repártele las paletas a todos los niños del orfanato. Y tú me dices dónde obtuviste más placer, si sentado en tu Mercedes-Benz o dando paletas a los niños. Ahí es donde lo puedes probar. ¿Por qué tengo que dar yo a los demás de mi dinero? Porque eso me da más placer que de lo que quiero invertir. Tú quieres invertir tu dinero en placer. El coche no te va a dar tanto placer como invertir tu dinero en hacer algo bueno con eso. El placer aquí es superior al de allá y no lo vas a cambiar. Ahí es donde lo puedes probar, ¿sí? No en la cantidad de dinero que voy a tener, porque inclusive, aunque tenga más dinero, no sirve de nada. Ese dinero no me está dando un placer real. El placer real es cuando yo lo invierto en aquello que es. Eso significa la capacidad que tenemos de dar. Cuando una persona da, obtiene el mayor placer posible. Ahí es donde tenemos placer. ¿Por qué? Porque estamos más asemejados a Hashem, estamos más cerca de Hashem, nos acercamos más a la fuente de bondad. Ahora fíjense, con esto para terminar, qué impresionante es esto. Imaginemos que todos aquí somos un lugar que hacemos Gesed. Todos somos señoras, queremos hacer Gesed con todos los judíos pobres de la Ciudad de México. Y hacemos aquí una colecta, cada quien saca $100,000 y los pone aquí en la cupa. Juntamos aquí, no sé cuántos somos, tenemos $2 millones. Pero empiezan a venir las cartas y las listas de necesidades. Este necesita departamento, este necesita hospitales, este necesita escuela, este necesita... ¿Saben cuánto tiempo nos dura los $2 millones? Nada, se van rapidísimo, ¿ok? Todos somos más inteligentes que eso y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. En vez de regalar el dinero, con los $2 millones vamos a crear una empresa. Creamos una empresa, la gente necesitada que venga a trabajar en la empresa, las ganancias las repartimos entre la gente que trabajó y el capital lo reinvertimos para que siga funcionando y no se termine el dinero. Entonces ya abrimos nuestra empresa y obviamente ya que somos paisanos, ¿de qué tiene que ser? Pues de ropa, ¿no? Piedra, papel o tijera, una de las tres, de ropa. Nos vamos a hacer nuestra ropa. Ahora, contratamos a toda esa gente que quiere. Ahora, pusimos nosotros una ley. La regla es, nosotros no vamos a darle nada a nadie que no trabaje en nuestra empresa. ¿Quieres? ¿Necesitas? Trabaja en la empresa y de ahí te repartimos. No, no te doy absolutamente nada. Cada vez que viene esta persona necesitada a trabajar en la empresa y checa tarjeta, él está haciendo Gesed con nosotros, que nosotros podemos hacer Gesed con él. ¿Sí? Nosotros decidimos que queremos hacer Gesed con él, pero la condición para hacer Gesed es que él trabaje. Quiere decir, cuando él viene a trabajar, hace Gesed con nosotros, que nosotros podemos trabajar, que nosotros podemos hacer Gesed con él. Akadosh Baruj Hu creó exactamente igual el mundo. Akadosh Baruj Hu te creó para darte placer, para darte bondad, para hacer Gesed contigo. Pero puso una ley. No te voy a dar Gesed a menos de que tú trabajes para que te lo ganes. Quiere decir, cada vez que nosotros hacemos algo para que Hashem nos pueda dar Gesed, nosotros hacemos Gesed con Akadosh Baruj Hu. Y con eso se cumple el objetivo de la creación. Porque Hashem creó el mundo para darnos bondad, para hacer Gesed con nosotros. Y la única manera que puede hacer Gesed Hashem con nosotros es si nosotros hacemos Gesed con Él. Por lo tanto, eso significa que nosotros somos socios en la creación del mundo. Cuando yo hago algo por Akadosh Baruj Hu, yo hago algo por estar más cerca de Él, entonces Él me puede cumplir su objetivo de la creación conmigo. Y por lo tanto, yo hago el mismo Gesed que Él hace conmigo. Y eso significa somos socios en la creación del mundo. Y solo con eso terminamos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la creación del mundo? ¿Para qué fui creado? Para obtener placer. Cuando alguien le pregunte, ¿para qué fuiste creado? Para obtener placer. ¿Cuál es el placer máximo? Apegarme a Hashem. ¿Placer? Fuiste creado para obtener placer. El placer máximo que puedas obtener en esta vida. Hay que saber cuál es el placer máximo. Dijimos, el placer máximo es estar apegado a Hashem. Entonces, por lo tanto, aunque también vamos a tener placeres físicos, que también para eso Hashem nos quiere. Si Hashem nos va, así dice la Gemara, que nos va a preguntar por qué si te puso una fruta nueva no te la comiste. Te dice para que tengas placer. Pero no quiere decir que todo el día te me puedo comer la fruta nueva.
¿sí? No quiere decir, me va a preguntar, ¿y por qué no te comiste el helado de chocolate que tanto te gusta? Pero tampoco puedo comer todo el día helado de chocolate, porque no es el objetivo. Pero sí obtener placer. Si alguien preguntó, es que Shabbat siempre me encanta. Sí, Shabbat es el día más santo y que más comemos. Tengo una clase que se llama ¿Por qué los judíos comemos tanto? ¿Sí? Creo que todos entienden muy bien. ¿No? ¿En el judaísmo? Shabbat me gusta por el descanso. ¿Está bien? Pero casi todo es comida. Entiende que el pueblo más raro que existe somos nosotros. Comemos y comemos y comemos. ¿Y qué sigue después? Comer. ¿Están de acuerdo? Sí, todas las mujeres están de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué hacen? Nos dedicamos a comer. ¿Sí? O sea, los goim no se dedican a esto, ¿sí? O sea, nosotros comemos y no paramos. Este año, después de los 3 días de Shavuot, quiero verlas, ¿sí? Después como terminamos. ¿Ok? Entonces, en Kippur, antes y después. Hay que entender por qué Kippur no. Pero antes y después, se desquita por todo lo que hizo en Kippur. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos hizo para obtener placer. Y el placer máximo, obviamente, es Litaneg al Hashem. Litaneg al Hashem quiere decir estar cerca de esa fuente de placer. Todo el objetivo que fue para obtener placer. ¿Y cómo le hago? Buscando esos medios que me acerquen a Él. Buscando esos medios que me parezca más a Él. Me parezco más a Él, estoy más cerca de Él, obtengo más placer. Para eso fuimos creados. Es simple y es sencillo. Cuando esto se lo platico a gente no religiosa, me dice, ¿sí? Entonces ya cambia el sentido de las mitzvot, cambia el sentido de la Torah, ¿sí? En vez de que se vuelva una losa enfrente, encima de mí, que tengo que hacer otra mitzvah. Digo, no se lo diga, no tengo que decirlo a nadie más fuerte, pero a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? O sea, siempre decimos, sí, 3 días de Shavuot, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Sí, 2 días de Shavuot y Shabbat juntos, o sea, es una losa tremenda. Es una losa tremenda, como otras tantas mitzvot que pensamos que es una losa tremenda. Pero lo que pasa es porque estamos en otro mundo, estamos buscando un placer distinto, estamos entendiendo. Pero si podemos conectarnos a las mitzvot y a la Torah de una manera, que la Torah y las mitzvot lo que nos hablen es de cómo obtener placer, cómo buscar el placer dentro de eso, pues entonces va a decir, oh, qué bueno, 3 seudot, 6 seudot, que vengan más días de Yom Tov, porque es el placer máximo que puedo obtener. ¿Sí? Ese es el objetivo de la creación. Muchas gracias.